Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en el día de hoy para abordar un tema de amplio interés relacionado justamente con la temática tributaria. Nos permite confirmarles que nos acompaña la DIAN para comentar justamente algunas de las temáticas de operación en lo tributario que ha sido de preocupación de todos los avicultores, particularmente en lo que hace referencia al formulario de proporcionalidad. De igual manera, nos acompaña el doctor Cristian Quiñones, con quien hemos realizado un trabajo de tiempo atrás que busca abordar los temas aquellos en donde hemos identificado que hay diversos problemas por parte de los contribuyentes. A lo largo del año pasado realizamos diversos seminarios y talleres en todo el país. Y con esos seminarios y talleres fuimos identificando en dónde existía algunas dudas que no podíamos responder de manera directa. Algunas preguntas eran fáciles de resolver, en este caso directamente por el doctor Cristian. Otras no tanto, y en consecuencia generaban muchas dudas, en especial porque la lectura que le daba el contribuyente y la lectura que le daban los funcionarios de la DIAN era totalmente distinto. Razón entonces que nos llevó a gestionar durante más de 6 meses un tema sobre procedimiento tributario, que es el que vamos a abordar justamente en el día de hoy. De allá trabajamos alrededor de 8 problemas jurídicos que así fueron esbozados. El primero de ellos, cuál debe ser la base para calcular la proporcionalidad establecida en el artículo 490, tema que por lo demás inicia la DIAN ahora y nos acompaña la doctora Yuri Caterine Villa de la DIAN, que está acompañada de otros profesionales de la DIAN, para dar una lectura y en especial cómo se debe abordar esta temática. Otro de los puntos que se van a abordar es qué documento se requiere para efectos del trámite de devolución de IVA, en particular en lo relacionado con el cálculo de proporcionalidad. Como ustedes están escuchando, estamos leyendo algunas temáticas que son comunes y corrientes para todos los contribuyentes. En consecuencia, uno se pregunta, ¿por qué razón si eso es común y corriente para todos los contribuyentes existen dudas? La verdad es que hay dudas. Hay dudas por parte y parte. De un lado, el contribuyente y de otro, de la misma DIAN, al leer la forma de aplicar la normativa. Otro tema jurídico, otra tesis jurídica que se va a trabajar en la mañana de hoy es la pregunta de si se deben incluir en el formato 1825 del cálculo de la proporcionalidad establecido por lo demás en el artículo 489 del Estatuto Tributario, los responsables enunciados en el inciso de ese artículo, pero eso se va a tocar en detalle. Otro problema jurídico, el valor que se debe diligenciar en la casilla de ingresos con derecho a devolución. ¿Debe incluir todos los ingresos con derecho a devolución o únicamente los relacionados con el artículo 481 del Estatuto? El problema jurídico número 4. El problema jurídico número 5, la pregunta que está allí ¿es procedente solicitar una certificación adicional de las cuotas pagadas al FONAP como requisito formal para el trámite de devolución? Esta es una normativa que ya tiene muchos años y pese a eso todavía existen las dudas y por eso queremos dejarlo claro con ese concepto que la DIAN nos ayuda a, digamos, a comprender la aplicación de esa normativa. El problema jurídico número 6, ¿cómo es el procedimiento que realiza la DIAN para determinar el cumplimiento del 100% de las operaciones exentas soportadas en facturación electrónica? ¿Se toman todos los ingresos o únicamente los exentos? Pregunta relevante en la medida en que desde hace ya un tiempo, desde la última reforma tributaria y un poco más, se ha podido lograr aclarar el tema de la devolución bimestral de IVA, que es un elemento importante para el sector avícola en particular. Otro punto, en este caso, el problema jurídico número 7, cuando el saldo a favor objeto de solicitud proviene de un arrastre de saldos, se debe certificar el cumplimiento del literal C del artículo 855 del Estatuto Tributario para cada uno de los periodos o solo aplica para el periodo objeto de solución. Eso es una pregunta interesante y además nos ayuda a aclarar a las partes, tanto la administración de impuestos como a los contribuyentes sobre la manera de abordar esa problemática. Y el último punto, ¿es posible inadmitir una solicitud de devolución del impuesto sobre las ventas porque el proveedor registrado en los impuestos descontables aún no ha presentado la declaración de IVA, ya que no se le han vencido la obligación? Tema recurrente que lo hemos encontrado en todas las distintas reuniones que hemos abordado a lo largo y ancho del país.
Pero acá ya hay una respuesta sobre el particular. Esos son los principales temas. Ahora bien, le doy un agradecimiento muy especial a los funcionarios de la DIAN que nos acompañan en la mañana de hoy. Y antes de darle la palabra a Yuri Caterín, quiero señalar lo siguiente. Como tenemos un número de participantes muy alto, pensar en desarrollar una pregunta acá va a ser muy complicado. Si cada uno se gastara 60 segundos o medio minuto, pues nos llevaría más de la mañana. Entonces, por lo tanto, les solicito a todos ustedes, al momento nos acompañan 142 personas, que desarrollen la pregunta y nos la dejen acá al chat. Por favor, la pregunta lo más técnicamente posible, lo más claramente posible la pregunta. ¿Qué buscamos nosotros con eso? Con la ayuda justamente de Cristian, nuestra tarea es responder esas preguntas. Si son fáciles de abordar, pues perfecto. Ahora, si requieren alguna profundización en términos de los criterios, pues igualmente haríamos la gestión que nos corresponde. Y asimismo, si hay la posibilidad de que los funcionarios de la DIAN que nos acompañan el día de hoy para los temas relevantes, que nos apoyen con la respuesta, pues eso haremos. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y nuevamente reitero sobre la necesidad de que nos dejen la pregunta escrita en el chat con todo el detalle posible. Vamos a desarrollar un documento en donde vamos a dar precisión a cada pregunta con los soportes correspondientes para que tengan la tranquilidad sobre el mismo. En consecuencia, ya comentado esto, nuevamente le dejamos abiertos a todos todo el sector avícola si existen inquietudes adicionales aparte de lo que aquí se trabaja. Nuestro objetivo es que podamos comprender a cabalidad, pues obviamente la aplicación de la normativa y en especial el hecho de que podamos cerrar ese criterio o ese objetivo de la devolución bimestral de IVA que hemos trabajado en ella de tiempo atrás. Dicho esto, entonces le doy la palabra a Yuri Caterín, que nos va a hablar sobre el formulario 1803 y sobre esa base, pues iniciamos la charla. Después de Yuri, continuará Cristian. Yuri, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por participar en esta actividad. De hecho, pues apareció la semana pasada, no la teníamos prevista, pero acogieron la invitación. Nuevamente les reitero el agradecimiento que nos acompañen en el día de hoy. Adelante, Yuri. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Pues como lo han dicho, mi nombre es Yuri Caterín Villa Martínez. Soy funcionaria de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Agradecemos cordialmente la invitación para participar en la charla sobre el tema de proporcionalidad relacionada al formato 1803. Para la dirección seccional es un placer poder abordar este tema y poder compartir el procedimiento correspondiente al respecto y recordarles a todos los que están participando que estamos siempre dispuestos o a disposición para atender cualquier aclaración o profundizar en los puntos que consideren relevantes sobre sus solicitudes de devolución. Nosotros atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la carrera sexta número 1532 de forma presencial. Entonces, cuando tengan inquietudes, quieran aclarar sobre el procedimiento, sobre sus solicitudes de devolución, estamos prestos a acompañarlos en esas inquietudes. No siendo más, pues vamos a dar inicio al tema que nos compete el día de hoy, que es la proporcionalidad. Voy a compartirles aquí pantalla. Listo. Eh, para abordar el tema de proporcionalidad, lo primero pues que debemos hacer es abordar la normatividad. Para el formato 1803 debemos abordarlo con el artículo 490 del Estatuto Tributario y nos dice que los impuestos descontables en las operaciones grabadas, excluidas y exentas se imputarán proporcionalmente. Cuando los bienes y servicios que otorguen derecho a descuentos se destinen indistintamente a operaciones grabadas,
exentas o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente. La inexistencia de operaciones determinará la postergación del cómputo al periodo fiscal siguiente en el que se verifique alguna de ellas. Entonces, partiendo de la norma, lo primero que debemos tener en cuenta es en qué momento debemos aportar el formato 1803. Y aquí la norma nos está especificando. Entonces, cuando tengamos dentro de la declaración una operación excluida y a su vez una operación grabada o exenta, debemos aportar el formato 1803. Tiene una duda muy generalizada sobre este formato. Bueno, pero yo tengo identificados mis descontables a qué están asociados. Y en algunos casos dicen, yo no aplico proporcionalidad teniendo en cuenta que yo puedo identificar mis descontables asociados a esa operación. El hecho de que de pronto no dé aplicación a la proporcionalidad no lo exime de aportar el formato 1803. Ahí ya iría es en cuanto al diligenciamiento del IVA descontable en lo referente a lo que fue sometido a proporcionalidad y lo que no fue sometido a proporcionalidad. Listo. Entonces, este es el formato 1803 que deben aportar a una solicitud de devolución cuando tengan operaciones excluidas y a su vez una operación grabada o una operación exenta. Este se debe aportar por el periodo objeto de solicitud y por los que correspondan a la imputación de ese saldo a favor en que vengan inmersas este tipo de operaciones. Ahora la pregunta que también se da y que la está reiterando o no la está indicando el concepto 35942 del 2007 y el oficio 903288 del 2021 es si los ingresos que se deben reportar son los ingresos brutos o los ingresos netos. Entonces, dentro de esta normatividad o esta jurisprudencia, podemos encontrar el principio de realidad económica. Sobre ese principio de realidad económica nos dice que la correcta determinación de estos impuestos descontables implica que se lleven o se disminuyan con las devoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos que debemos reportar en ese periodo son los ingresos brutos menos las devoluciones, lo que significa unos ingresos netos. Y lo que corresponde a las casillas 35, 36 y 37 sobre la proporcionalidad, debemos tener en cuenta que en la casilla 35 únicamente van a reportar el IVA pagado sometido a proporcionalidad, que dependiendo lo que diligencien en esta casilla, en la casilla 36 de forma automática, de acuerdo al porcentaje de participación, va a llevar el IVA descontable sometido a proporcionalidad al que tiene derecho. Mientras que en la casilla 37 me van a reportar o nos van a reportar únicamente los impuestos descontables no sometidos a proporcionalidad. El lineamientos que están publicados en la página de la DIAN, tanto para el contribuyente como lineamientos internos para nosotros como administración que nos dice, debemos tener en cuenta que la sumatoria de la casilla 36 más la casilla 37 debe ser igual a la sumatoria de la declaración de la casilla 77 y la casilla 78. No puede haber diferencia. De acuerdo. Ahora, en el momento o en el periodo en que sus impuestos descontables estén totalmente identificados y no tengan que aplicar proporcionalidad, pues lo más correcto es que su formato también no lo indique de esa manera y en la casilla 37 nos lleven los impuestos descontables no sometidos a proporcionalidad.
¿Listo? Esto es en cuanto al procedimiento del formato. Esta revisión la hacemos pues periodo a periodo cuando es una imputación y acatamos pues los lineamientos de la coordinación y en este caso los ingresos de acuerdo a la doctrina emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Gracias, Yuri. ¿Listo? Con mucho gusto. Bueno, entonces le damos la palabra a Cristian, que va a abordar el concepto que destacamos hace un minuto, que también toca esta problemática destacada por Yuri Caterin. Nuevamente, si tienen algunas preguntas, hasta el momento tenemos 189 personas participando. Por favor, déjenla escrita en el chat. Nosotros nos vamos a poner en la tarea de dar la respuesta y ojalá pues que la pregunta sea técnicamente bien elaborada con el soporte para tener una respuesta de mejor calidad. Cristian, por favor, adelante. Gracias, Fernando. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, eh, agradecerles la invitación. Yo creo que en lo que hemos recorrido a nivel nacional, tal vez la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá es la que ha sido muy juiciosa con este tema del cumplimiento del 1803 y de hecho creo yo que no tuvimos inconvenientes en nuestra visita en Bogotá, salvo por grandes contribuyentes que es como el que a nivel de región o en Bogotá genera esta confusión. Nosotros encontramos que el mayor problema es que mientras unas seccionales lo aplican bien, como Bogotá, otras sencillamente pues no aplican como base los ingresos netos para terminar el 1803, sino los ingresos brutos. De ahí que al existir esa diferencia en la aplicación entre seccionales, se hizo necesario solicitar este concepto de cara al 1803, cuando, pues bien lo decía Yuri Caterin, existía previamente un lineamiento muy claro de la coordinación de devolución sobre la aplicabilidad en la base de este concepto, bueno, de este formato. Entonces, a raíz que en Bucaramanga es diferente que Bogotá, en Cali es diferente que Bogotá, en Ibagué es diferente que Bogotá, Medellín y Bogotá es igual, Grandes es diferente que Bogotá, entonces, pues generaba este inconveniente, sobre todo pues en el sector donde hay avícolas que tienen su ubicación en diferentes sitios, porque pues ya sabemos que en el sector algunas se dedican al sacrificio de pollo, otras se dedican a la parte avícola, otros a pollitos de un día de nacidos, y estas empresas que están con el mismo asesor, pues están ubicadas en diferentes sitios ya de cara a esta situación, pues no saben cómo aplicarlo. De ahí que nace el concepto, pues con otros puntos que también se consideran relevantes y esos otros puntos tal vez sí no tenían una solución clara por parte del nivel central de la DIAN. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a abordar primero esta parte del oficio que ha mencionado Fernando, todos los puntos que contiene este como tal, que consideramos relevantes tocar en este espacio. Y lo otro que vamos a mirar es ya el tema del artículo de beneficios tributarios, más exactamente el que está relacionado con el IVA como descuento tributario en la inversión de activos fijos, ya que es necesario mirar también su aplicabilidad en el sector agrícola. Recordar, como lo decía Fernando hace un rato, que las preguntas, la idea es dejarlas por escrito porque pues tenemos en este momento 194 personas, así que es muy difícil dar respuesta en este espacio. Sin embargo, se va a responder lo que dejen ustedes por escrito y que se considere realmente relevante y que de pronto no se haya abordado en esta charla. Entonces, no siendo más, voy aquí a compartir la presentación y hablaremos al respecto. Perdón un momento porque me tocó cambiar el orden. Voy a hablar primero sobre el oficio para continuar con lo que mencionaba
Yuri Caterin. Que por cierto, muchas gracias, Yuri Caterin, por estar acá presente. Es muy importante tener la visión de la DIAN y aclarar estos temas sobre el diligenciamiento del 1803. Perdón un momento. Vale, no me aparece. Bueno, nuevamente. Bueno, entonces vamos con el oficio C41. Como bien decía Fernando, nosotros estuvimos acompañando una gira nacional de FENAD durante el año 2024 y encontramos unos puntos que generaban inconvenientes en toda ciudad en la que estuvimos, ciudad o municipio. A partir de eso, identificamos que efectivamente habían unos que no se había referido la DIAN vía doctrina y fue necesario hacer esas preguntas de cara a esos inconvenientes que presentaban los avicultores. Entonces, digamos que en ese sentido, vamos a hablar sobre esos tips súper importantes de este oficio. El primero, que lo acaba de tocar Catherine perfectamente, y es la proporcionalidad del artículo 490. El oficio ya aclara que los ingresos netos son la base para calcular la proporcionalidad y que únicamente es necesario el formato 1803 y no son obligatorios documentos adicionales. Ahora, hay que ser claros en un aspecto, y es que aunque el oficio dice que no son obligatorios documentos adicionales para soportar la proporcionalidad, que es un poco como la queja también que se presentaba, sí es necesario decir que no sobra certificar la composición de esos ingresos de cara a la determinación de la proporcionalidad del artículo 490, porque el formato 1803 en cierta medida es muy escueto. Ahora, vale la pena aclarar, no es obligatorio anexar una certificación adicional ya de cara a este concepto sobre cómo se calculó el artículo 490, la proporcionalidad, pero también es cierto que no sobra. Digamos que aquí lo más importante es que este oficio finalmente dice, oiga, venga, usted lo debe calcular sobre ingresos netos. Se soluciona el problema que presentaban muchos contribuyentes, en grandes contribuyentes en Bucaramanga, en Cali, en Ibagué, que eran seccionales que identificamos claramente que solicitaban este cálculo sobre ingresos brutos, lo cual estaba mal porque igual también existía un lineamiento anterior de la coordinación de devoluciones en ese entonces, hoy subdirección, que acaba de mencionar Yuri Caterin. Entonces ya creo que esta parte hay que aclarar con lo que ella nos acaba de decir. Otro punto relevante es el formato 1825 de cara a la aplicación del artículo 489. Y en esto es importante entender que el artículo 489 tiene un gran inconveniente, es algo que intentamos trabajar también en las mesas de cara a la ley de financiamiento que se cayó a finales del año pasado, o que se cayó más bien a finales del año pasado, pero ese artículo 489 no se ha modificado y tiene un gran inconveniente, y es que hace referencia al artículo 481 únicamente. Y en algún momento, vía decreto único reglamentario, bueno, para ser más exactos, fue con el decreto, no sé si estoy mal, 1625, en el 2012, fue que se incluyó el 477. Perdón, un momento. El 477. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que ya hay otros ingresos con derecho a devolución, que son los de diferencia de tarifa, en el 468-1 y en el 468-3. En el sector se presenta esto como un gran inconveniente porque hay empresas del sector que fabrican su propio alimento y además lo venden. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara a esta situación encontramos que también tienen ingresos grabados al 5%. Entonces, ¿qué sucede? Había una gran diferencia
incluso no entre seccionales, sino entre funcionarios de una misma administración que decían que cuando se estaba solicitando el 5%, no se debía diligenciar el 1825, esos del 5% con ingresos con derecho a devolución, sino que se debían colocar en sin derecho a devolución. Eso afectaba toda la proporcionalidad cuando una persona llegaba a solicitar el anual del 5%. Entonces, a raíz de esa situación, se solicita a doctrina que aclare esta parte. Y en esto, pues digamos que sí, ¿por qué se solicita el concepto? Creo que eso estaba aclarado desde pandemia, cuando se modificó el formato 1825, pues que con otros compañeros de la coordinación de devoluciones tuve la oportunidad de modificar, y la razón de ser por la cual se cambia ese formato que antes hacía referencia únicamente a ingresos del 481 y la otra casilla era ingresos grabados, era precisamente porque el escenario en el 2020 ya había cambiado, y cuando estábamos haciendo la ley de crecimiento en su momento, no se admitió la modificación del 489 porque no generaba un impacto en el recaudo. La forma de solucionar el hecho que en ese momento estábamos con ingresos grabados con derecho a devolución como los del 5% e ingresos exentos sin derecho a devolución como los artículos de COVID, fue cambiar el formato. Incluso también estaban los ingresos de turismo que eran exentos sin derecho a devolución, y los del día sin IVA que eran exentos sin derecho a devolución. Entonces la mejor forma fue modificar el formato para que de cara a los funcionarios se determinara exactamente cuánto era ese impuesto descontable que era susceptible de devolución. La más fácil fue cambiar el nombre. Sin embargo, quedó ese rezago de que esa casilla de ingresos con derecho a devolución antes se refería precisamente era a los del 481. Y ahí es normal que unos opinen una cosa, otros otra. Así que pasaron los años y vemos que es un tema que sigue generando o seguía generando discusión. A raíz de eso, solicitamos en el concepto que se aclarara si estos ingresos del 5%, cuando se van a solicitar, debían ir en esta casilla. El concepto dice que deben ir aquí, porque pues para eso está la proporcionalidad, independientemente de cómo esté redactado el 489. Sin embargo, es muy importante, y ya que hay funcionarios de la DIAN, que se empiece a impulsar la modificación del artículo 489 de cara a la situación que hoy se vive en temas de devoluciones de IVA y en tema de los ingresos que son susceptibles de devolución. Entonces, básicamente eso es lo que dice este concepto. Ahora, otro problema, y es que todos los avicultores, y eso sí era general en todo lado, se quejaban porque se les pedía certificaciones adicionales donde colocaran el pago de las cuotas FONA. Y eso estaba generando una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de cuotas FONAT, tiene que mirar dos escenarios. Una, que tiene que ver con la ley FONAP, y otro, con el artículo 161, 2116, perdón un momento, borro aquí esta parte, 2116 del DUR. ¿Por qué? Porque la ley FONAT dice que las cuotas FONAT se pagan frente al pollito de un día de nacido. Mientras que el DUR dice que las cuotas FONAT que se deben relacionar al momento de solicitar corresponde a las aves que están produciendo o las sacrificadas. Perdónenme ahí, yo sé que a todo el mundo seguramente ahí le aparece como ibuprofeno, acetaminofén, pero mi letra es horrible. Entonces, discúlpenme ahí si de pronto no entienden esta parte, pero esto es lo que hay que tener en cuenta, que mientras que el requisito de evolución habla que se deben señalar las cuotas FONAT de las aves productoras y de las aves sacrificadas, la ley FONAT dice que se pagan las cuotas FONAT frente al pollito un día nacido. Quiere decir que esta fecha nunca va a coincidir con esta. Entonces, cuando piden la certificación, qué pena que aquí se me fue, cuando se solicita una certificación adicional
donde se diga la fecha en la que se pagó esa cuota de esas aves que están produciendo, la fecha de pago nunca va a coincidir con lo que se está colocando aquí o con el bimestre objeto de solicitud. Nunca va a coincidir. Entonces, eso ha sido, yo creo que problema eterno, eterno, no es un tema reciente, eterno. Desde que se incluyó esto como requisito, incluso en el año 2014, ha sido un problema. Entonces, aquí ya se pide vía doctrina, venga, se puede solicitar certificaciones adicionales porque se solían admitir, porque la fecha de la certificación no coincidía con el bimestre objeto de solicitud, y es que nunca va a coincidir. Entonces, ya aquí lo que dice el concepto es que ese requisito se entiende cumplido en el formato 1460 y no se deben solicitar certificaciones adicionales a las que están ahí señaladas. Otro, y que también genera mucho inconveniente, tiene que ver con el cumplimiento del requisito de facturación electrónica al 100%. Esto de cara a la devolución automática bimestral. Entonces se pregunta, bueno, ¿cómo verifica la DIAN? ¿Cómo es el análisis para efectivamente saber si cumplen o no? Porque pues encontramos que hoy en día casi que todo el mundo factura y además todo el mundo tiene un tema y es que solicita factura electrónica para sus impuestos descontables. Si no, no son procedentes, salvo pues el margen que se establece que se podrá cumplir sin facturación. Entonces, lo que dice la DIAN es que ese 100% se verifica únicamente sobre los ingresos exentos. No se tiene en cuenta el total de ingresos. Y aquí es muy importante tener en cuenta algo, y es lo tecnológico. Vamos a ver si hay que, pero bueno, ¿por qué lo tecnológico? Y quiero aquí ser como muy enfático, sobre todo en el caso de los que son del sector. Resulta que todo esto nace cómo se crea la factura. ¿Y qué hemos encontrado? Y esto sí, digamos, yo tuve la ventaja o la fortuna de ser creador de las declaraciones sugeridas de IVA que hoy en día implementa la DIAN. ¿Y qué encontraba uno cuando estaba realizando o colocando las declaraciones sugeridas de cara a los contribuyentes, sobre todo en el sector avícola? Que es muy diferente y este tema le gusta mucho a Fernando que yo lo explique y lo hable, y es que es muy diferente el cero a un campo vacío. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando se está creando un ítem o un producto, la factura electrónica le pregunta al contribuyente si eso tiene IVA o no. Y muchos cometen el error que cuando están creando un producto exento, colocan que no aplica IVA. Cuando se crea un producto diciendo que no aplica IVA, automáticamente eso viaja al XML con un campo vacío, ¿sí? Entonces, cuando uno va y mira la casilla de Taxamon en el XML, perdón un momento, nuevamente, Taxamon en el XML, uno puede encontrar esto o puede encontrar esto. ¿Cuál es la diferencia? Que este arriba vacío es excluido y este abajo es exento. Si usted está comercializando, está produciendo, perdón, un ingreso exento, un producto que es exento, cuando lo crean, debe decir que sí aplica IVA y que su tarifa es cero, para que cuando se cree el XML quede así. Pero si usted entra y dice que no le aplica IVA, le va a quedar así. ¿Cuál es el resultado de eso? Que cuando la DIAN le disponga a usted la sugerida de IVA, pues los ingresos que deberían estar como exentos en la sugerida van a aparecer como excluidos. Y ahí ya usted perdió la posibilidad de acceder a esa devolución bimestral. ¿Por qué? Porque el 100% de los ingresos exentos no están soportados en factura electrónica. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando usted le llega la sugerida suele decir que la DIAN está loca, que eso que está sugiriendo la DIAN no es, y modifica la declaración y no se pregunta por qué la DIAN me está sugiriendo así. Esto, salvo el año 2024, que efectivamente y con temas que ya hemos trabajado con la subdirección de evoluciones y analítica de la DIAN, hemos encontrado que en el año 2024 el algoritmo que genera las declaraciones sugeridas de IVA tuvo errores. Entonces el año 2024
puede que no sea error tecnológico, sino error de la DIAN. Pero la DIAN está trabajando en este tema para poder solucionar ese inconveniente. Pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Si la sugerida sale mal, si no coincide con lo que usted tiene en sus registros de cara a la clasificación de sus ingresos, hay que evaluar qué pasa en factura electrónica. Adicionalmente, había una gran duda, incluso yo la tenía. Cuando se hizo este decreto de los exentos, e igual también el de la devolución automática en el 963, la duda era si para efectos del cumplimiento de facturación electrónica se verificaba únicamente la declaración que estaba siendo objeto de solicitud o las que componían el arrastre. Debo ser sincero, yo siempre creí, en su momento también con la creación de las automáticas y con el decreto 963 de 2020, que esto iba a evaluar todo el historial de los contribuyentes. Es decir, cuando usted está arrastrando, iba a evaluar que todos los periodos cumpliera con factura de forma tal que se pudiera decir, oiga, aplica para automática o no. Y el concepto, ahí sí, en esa parte que preguntamos por curiosidad, por saber cuál era la perspectiva de doctrina, pues dice que únicamente se va a mirar la declaración objeto de solicitud de devolución. Entonces, ¿qué sucede? Que hay solución a un tema que nosotros nos generaba mucho, digamos, inconveniente e incluso dudas y no sabíamos realmente cómo solucionar, y es que fiscalización en la DIAN suele desconocer algunos descontables, pero no como impuestos descontables, sino como susceptibles de evolución esos, digamos, esas compras de alimento que no ha sido consumido. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Que habían contribuyentes del sector que tenían arrastres desde la DEUPA porque había parte del consumo de alimento que no se había, que tocaba arrastrarlo a los periodos siguientes porque no se había consumido, ¿sí? Parte de esa compra de alimento, perdón por decir consumo inicialmente. En ese sentido, cuando uno hace una evaluación de estas circunstancias, pues encontrar contribuyentes que vienen arrastrando desde los siglos de los siglos, pedacitos, 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 y en esos momentos o en esos periodos no existía la facturación electrónica. Entonces, cuando uno decía, es que la facturación electrónica la va a evaluar en todo su historial y en todos los periodos, uno decía, pero es que hay periodos que no tienen facturación electrónica, entonces si va a evaluar todo, pues ¿cómo va a llegar algún día a cumplir con este requisito del 100%? Pues ya el concepto dice no, únicamente se deberá analizar el periodo objeto de solicitud. Entonces me toma a mí particularmente por sorpresa porque siempre creí que iba a ser el arrastre. Y de hecho, a raíz de esto, le preguntamos a la DIAN, que esto no lo respondió en el concepto, no lo respondió en el oficio, pero pues no sé si vamos a ir más adelante a otra instancia para que conteste lo que no contestó en este oficio, o sencillamente con esto quedamos satisfechos, lo miraremos con FENAVI, pero la otra pregunta que no se respondió es, ¿cuál es la competencia que tiene fiscalización para desconocer saldos a favor susceptibles de devolución? Porque es que no se está discutiendo el impuesto descontable, se está desconociendo el saldo a favor susceptible de devolución. Y por 853 esa competencia únicamente la tiene el jefe de devoluciones. Entonces quedamos como en el limbo porque no respondió. Sin embargo, la razón de ser de esa pregunta que le estábamos haciendo a la DIAN era precisamente para poder subsanar este tema de los arrastres de saldos a favor, teniendo en cuenta que no se van a mirar periodos anteriores particularmente, pues no considero necesario abordar la siguiente pregunta porque ya esto lo limita al periodo que se está solicitando. Ahora, otro gran inconveniente, y es que cuando un proveedor declara de forma cuatrimestral o anual, si es del simple, a los contribuyentes, cuando radican sus devoluciones,
les bota una marca que debe verificar el funcionario de la DIAN, porque tampoco es una marca automática, en la que dice que esa persona, proveedor que se está relacionando, no ha presentado la declaración de IVA por ese periodo. Y es que es lógico, porque encontramos nosotros que los contribuyentes del sector pues están obligados a presentar su declaración de forma bimestral por ser del 477 y pues puede que si yo voy a solicitar el bimestre 1 y todavía no se ha cumplido el vencimiento del cuatrimestre 1 de mi proveedor y mucho menos el anual si es del simple, pues es lógico que va a aparecer esa marca en la que dice que esta persona no ha presentado su declaración. Pero ¿cuál es el problema? Y es que la DIAN inamitía solicitándole al contribuyente que anexara las facturas de ese proveedor cuando la misma DIAN podía verificar que ese proveedor en su sistema es cuatrimestral o anual y en consecuencia para la fecha de la solicitud pues no había declarado. Entonces, en esta solicitud de concepto, pues se le dice a la DIAN, bueno, pronúnciese al respecto, y la DIAN básicamente dice que eso no se puede inadmitir. ¿Y por qué presentamos un inconveniente? Y pues Fernando me va a corregir, es que tuvimos o encontramos el caso de uno que tenía que anexar como 500, 600 facturas en PDF porque el proveedor era cuatrimestral y eso ya era escandalosísimo porque entonces para qué el sistema, para qué el cruce. Y pues en este caso pues doctrina dice, mire, si no ha presentado la declaración de IVA, el proveedor, eso no se le puede endilgar al contribuyente, al solicitante, porque no es cuestión de él. Además va más allá, ¿no? Eh, porque dice que las causales de inadmisión, esto es un tema muy importante tenerlo en cuenta porque ya hay jurisprudencia reiterada que no demora en volverse unificación si se sigue presentando. Ya hay sentencia diciendo que las causales de inadmisión están limitadas exclusivamente al cumplimiento de disposiciones que obedecen al solicitante y no a terceros. De hecho, me parece súper importante porque este concepto no solamente sirve de cara al contribuyente, sino también para los funcionarios de la DIAN, porque el ITRC a veces suele argumentar o fundamentar sus investigaciones a partir del resultado de las marcas que obedecen a terceros, no al solicitante. Y ya este concepto dice, oiga, no, es que el inadmisorio es únicamente limitado a las disposiciones del solicitante. Entonces, el contribuyente, si no es un tema que le obedece a él, como por ejemplo que el agente retentor no esté inscrito en el RUT, es que eso no es problema de él tiene su retención, que incluso solicitar un certificado está de más porque para eso está la exógena. Ya ahí el contribuyente se puede salvar, porque este concepto, cuando dice eso, no solamente se limita al tema del proveedor que no ha declarado en el cuatrimestre, que era lo que preguntábamos, sino se fue mucho más allá. Y además, esto que dice el concepto también le sirve al funcionario porque el ITRC ya no le puede decir nada por esas marcas. Ahí el concepto lo dice claramente, si no es del solicitante, pues ¿qué puede hacer? No lo pueden admitir. Es como esa parte que me parece importantísimo porque además es una doctrina que va en doble vía. Cuida le brinda garantías a los contribuyentes, pero también se la brinda a los funcionarios. Y lo otro es el término del inadmisorio. Y aunque yo sé que muchos me odiarán porque ahí aparece que yo solicité el concepto y dirán que se me olvida de dónde vengo, pues es un tema que presentó mucha queja y que era necesario aclarar y solicitar en ese concepto que es finalmente la labor encomendada por parte de FENAVI hoy en mi vida como persona del sector privado y es el término para proferir la inadmisorio. La DIAN hacía uso que incluso yo debo reconocer que la compraba, esa tesis estando adentro. Y es que el 857 dice que
se podrá inadmitir dentro del término que se tiene para resolver. Y resulta que la norma posterior dice que es 15 días hábiles. De hecho, aclara, el único inadmisorio, dice ahí, que se puede proferir dentro del término para resolver es el de la garantía, que se tienen 20 días hábiles. Entonces, ya este concepto de la DIAN dice, oiga, el término para proferir es de 15 días hábiles. Ahora, ¿qué sucede con este concepto? Pues hay que ser claros, el inadmisorio es auto de trámite. La DIAN podrá inadmitir después de los 15 días hábiles y lo que procede es volver a radicar. En eso hay que ser claros, ¿sí? Porque esto es auto de trámite. Ahora, ¿qué sucede? Pues que ya es el contribuyente el que definirá si se quiere ir a largo plazo a pelear porque le inadmitieron después de 15 días hábiles y hacer que pues, los funcionarios cumplan con este oficio en esa parte. Pero aquí hay que ser claros y es que básicamente al ser un auto de trámite hay que ser claros y es que no opera un recurso contra el auto de trámite por pretermisión, pero claramente, o sea, hay que ser claros en esto. Si no se saca después en los 15 días hábiles, en virtud del oficio, que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, pues podrían haber medidas por incumplimiento de la doctrina, que eso sí es ley. Entonces, cada uno tendrá que ver como contribuyente qué define, qué decide, dado el caso que salga el inadmisión después de 15 días hábiles. Ahora, hay que ser claros. Hay momentos en los que los picos son altos y hay que estar del otro lado. Hay momentos en los que hay valle, o sea, los que de pronto hemos estado al frente sabemos cómo es el tema. Y también hay funcionarios de funcionarios que dejan pasar todo siempre más de 15 días. Entonces, cada uno definirá cómo aplica este oficio. Lo real es que los funcionarios deben cumplir. Esto es como los tips importantes del oficio. Fernando, no sé si quieras agregar algo o Yuri Catherine antes de entrar a hablar del tema de los beneficios. Gracias, Cristian, pero el doctor Fernando ya se fue. Se fue Fernando. Okay. Sí, recuerda que él dijo que él tenía un viaje y precisamente te dejaba encargado pues de la moderación, incluso con Yuri Catherine, si tiene ella alguna observación que hacer. Gracias. No, bueno. No, señor. Pues en este momento también nos retiramos. Nosotros fuimos invitados exclusivamente para el formato 1803, entonces también nos vamos a retirar. Bueno, vale. Bueno, que tengan muchas un gracias, día. Yuri, Hasta luego. y a todo el equipo que estuvo acompañándonos. Bueno, entonces hablemos del artículo 258 rayado. El beneficio tributario a partir del artículo que elaboramos con Karen en torno a la aplicación de este beneficio en el sector avícola. Entonces, hablemos de la línea de tiempo un poco de este artículo. El tema de la deducción o de los beneficios por inversión en activos fijos nace con la ley 1111 de 2006. ¿Qué decía en ese momento? Que cuando uno invertía en activos fijos, tenía derecho a deducir el 40% de la inversión. Y que a esta deducción se bajó al 30% a partir del año grabable 2010. ¿Qué sucedió? Que en el año 2011 desapareció, no se volvió a hablar de inversión en activos fijos. Con la ley de financiamiento del 2018 y posteriormente con la ley de crecimiento, se implementó un nuevo beneficio cuando se invierte en activos fijos y se agregó la palabra activos fijos reales productivos con la ley 1943. Y básicamente ese descuento tributario dice que cuando yo realizo, incurro en el pago del IVA, el IVA de ese activo yo lo podré tratar como descuento tributario en renta. ¿Qué sucedía antes de eso?
Cuando desaparece esta deducción en la inversión de activos fijos, es claro que desde siempre el IVA, cuando yo invierto en un activo o el IVA de un activo, siempre iba a ser mayor valor del activo. Entonces el IVA hacía parte de ese 40%, porque era mayor valor del activo, lo mismo el 30%. Con este beneficio de la 1943 y después la 2010, básicamente ese 19% que yo pagaba por ese activo pasa a ser descuento tributario en renta. En su momento se intentó declarar la inexequibilidad de esa norma o ese beneficio por cuanto se estaba aplicando un tax credit a la renta con un impuesto que era totalmente diferente y de naturaleza diferente. Pero pues la Corte dijo que era totalmente exequible la aplicación de este descuento tributario. Entonces el artículo 258-1 quedó así. Vamos a leerlo textualmente para identificar las situaciones que de pronto necesitan ser como aclaradas en este espacio. Los responsables de IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta correspondiente al año en el que se efectúe su pago o en cualquiera de los periodos reales siguientes, esto es un plus, el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos. Y veamos esto: adquirir, construir, formar, que es muy importante para lo que vamos a hablar ahorita, e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. En este sentido, pues ya encontramos un tema a aclarar. ¿Cuáles son los IVAs? ¿Cuáles son los activos fijos susceptibles de este beneficio? Ahora, en el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el IVA podrá descontarse en el año grabable en que dicho activo se active y comience a depreciarse o a amortizarse. Volvemos acá, formados es muy importante para lo que vamos a ver del sector avícola. O en cualquiera de los periodos reales siguientes. Es muy importante esto porque el IVA que yo pague no solamente va a ser en ese año en el que lo pagué, aquí en el caso de los que son formados en el año en el que lo activé, sino en los años reales siguientes. Dice, este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de contrato de arrendamiento financiero o leasing. Esto de pronto operará en casos particulares que existan este tipo de inversiones como en transporte y demás, pero aquí nos vamos a referir a algo que aplique a todo el sector. El IVA de que trata esta disposición no podrá tratarse simultáneamente como costo o gasto en la renta ni como impuestos contables. Eso es también importante porque son preguntas que surgieron en la aplicación de este beneficio en nuestro recorrido nacional. Ahora veamos a ver lo siguiente. Perdón un momento que aquí no me pasa. Dios, por favor, me confirman si me están viendo que aquí veo como bloqueo en el computador. Chris, ¿me confirmas? O Karen, ¿sí me escucha? Aló. Sí, ok, gracias. Entonces, empecemos. Aquí hay un enredo que tuvo que ser reglamentado con el decreto 1089 de 2020. Y entonces ese decreto 1089 de 2020 aclara y dice que son activos fijos reales productivos. Entonces, son aquellos que sean activos fijos en los términos del artículo 60 del Estatuto Tributario. Es decir, que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. Es esporádico, no es su actividad. Que sean bienes tangibles o corporales en los términos del estatuto. Es otro requisito que deben cumplir. Ojo con esto: se adquieran, construyan, formen o importen para formar parte del patrimonio bruto del contribuyente. Participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta,
sean, ojo con esto, susceptibles de depreciarse o amortizarse fiscalmente. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Que hay una sentencia que es de la Corte Constitucional hace 379/2020, en la que señala la posibilidad de incluir ese IVA pagado por los servicios necesarios para poner en condición de utilización el activo fijo real. Entonces, no es solamente todo lo que se incurra en bienes, sino en el caso de la formación, que es lo que vamos a ver acá, los servicios en los que se han incurrido para poner en formación un activo hacen parte de ese activo fijo y ese IVA que se pague por esos servicios también hace parte de ese tax credit. Entonces, tengámoslo claro, ¿qué son activos fijos reales productivos? Y básicamente es todo aquello que va a ser parte de mi patrimonio, que sea susceptible de ser depreciado, que además hace parte de mi actividad productora de renta de forma directa y permanente y que es tangible. Entonces ya más o menos ustedes se van dando cuenta hacia dónde vamos. ¿Qué más dice el decreto 1080/2020 frente a la posibilidad o frente a lo que se debe considerar como activo fijo o los que les va a aplicar este beneficio? Lo primero es que no existe término legal para aplicar el descuento tributario hacia el futuro. Es decir, usted hoy paga un IVA para formar un activo, para adquirir un activo, y ese IVA usted lo lleva como descuento tributario. Nosotros tenemos un tope, que es hasta el 100% del impuesto. Y ojo con esto, porque este descuento tributario no tiene el límite de la renta presuntiva, que desde mi punto de vista eso se debería eliminar porque la renta presuntiva ya no existe. Así que con base en qué vamos a calcular eso. Pero si usted llegó al 100% del impuesto, puede seguir usando ese IVA si es que es superior en los periodos siguientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta este beneficio bajo esa óptica. Pero, ojo con esto, cuando yo hablo de formación, esto solamente podrá ser descontado a partir del año en el que se activó ese activo fijo, o sea, cuando lo empiece a usar. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal activo fijo del sector? Bueno, yo digo gallinas, pero mejor hablemos ya las aves. ¿Y cuáles aves? Vamos a mirar este tema. ¿Cuáles aves son las que yo podré descontarme ese IVA en el que incurro en su formación? Es decir, alimento y servicios. Esto tiene IVA, esto tiene IVA, y ese IVA es el que yo puedo llevarme como descuento tributario en mi renta. Y ahí es donde empieza el tema de la planeación claramente, que más adelante vamos a ver con unos ejemplos. Pero póngale cuidado. Es muy importante tener en cuenta que esto es cuando se activa. Es decir, ¿cuál ave, vayan pensándolo, es la que va a ser susceptible de poder ser llevado ese IVA de alimento y de servicios durante su formación como descuento tributario? Ahora, muy importante tener en cuenta esto. Y es que hay conceptos de la DIAN como el 531/2024, el 30172/2008, el 8761/2019, siendo más importante el 531/2024 y este 8761/2019, en el que dicen que este beneficio puede concurrir con otros beneficios. Entonces, por ejemplo, si yo realizo inversión en conservación del medio ambiente, del artículo 255, puedo utilizar doble beneficio en este caso. ¿Por qué? Porque la base aquí es la inversión y no el IVA. Y les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo mi granja y estoy formando aves productoras. ¿Productoras de qué? De huevo. Ya más o menos van viendo hacia dónde les voy mandando el tema del activo fijo que es susceptible de este descuento. Estas aves
yo incurro en un IVA para su formación, incurro en un IVA. Pero aparte, esto tiene una base, ¿sí? Aparte, estas aves tienen un valor, aunque las aves son, en teoría, excluidas, van a aplicar aquí y ya van a ver a qué me refiero. Resulta que las aves, pues, generan, a partir de su alimento, cuando lo expulsan, pues generan abono que puede ser susceptible de generar nuevas fuentes de energía que se encuentran dentro de las inversiones para conservación del medio ambiente. Si yo cojo esto de las aves, cojo el IVA, no el IVA, sino la base del alimento, y lo meto como una inversión por conservación del medio ambiente, ya que a partir de lo que ellos expulsan, defecan y demás, genero nuevas fuentes de energía, ahí ya estoy hablando de una inversión en conservación del medio ambiente. Entonces, mientras que el IVA aquí me lo llevo como descuento tributario, ¿sí? También la base del artículo 55 me lo puedo llevar como descuento tributario por inversión en conservación del medio ambiente. Y el oficio 8769-2019 del 531-2024, incluso más que todo el 8761-2019, aclara que sí se puede aplicar el beneficio aquí por el IVA y aquí por la base, porque estamos hablando de hechos económicos diferentes. Uno es por conservación del medio ambiente, ¿sí? Y el otro es precisamente el IVA por formación de activos fijos reales productivos. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que puede concurrir. Pero aparte de este paréntesis, vamos a mirar cómo es el tema de los activos fijos reales productivos del sector avícola. Y como yo les decía, son las aves, ya que las aves están clasificadas dentro de la rama de los activos fijos biológicos. ¿Qué dice además? El artículo 92 del Estatuto Tributario dice que los activos biológicos se pueden clasificar en productores y en consumibles. Y entonces aquí entramos, las aves. Nosotros tenemos aves productoras, ¿sí? Que son las del huevo, y aves consumibles, que son, pues, las del sacrificio. Entonces, de una vez de entrada, a los únicos que les va a operar este beneficio son a los que producen huevo. ¿Por qué? Porque estas aves son activos, mientras que estas aves son inventario. Y si bien es cierto, ambas hacen parte del patrimonio bruto, que es una de las condiciones, estas no se deprecian, para que lo tengamos en cuenta. Estas sí se deprecian. Así que el inventario no cumple con el requisito. Así que todo el alimento en el que yo incurra para estos, ¿qué va a suceder? Pues ese IVA es el que se solicita en devolución. Mientras que el activo, cuando las aves tienen tratamiento activo, ese IVA en el que se incurre para su formación como activo, ojo con eso, formación como activo, no en el momento de producción, sino formación como activo, no es susceptible de evolución y en consecuencia yo podré tratarlo como descuento tributario en renta. Muchos pierden ese IVA, ¿por qué? Porque clasifican mal las aves cuando las venden. Aquí, cuando una ave es activo y se enajena, tiene el mismo tratamiento de cualquier activo fijo, y es un ingreso no gravado. Cuando un ave hace el sacrificio y que de pronto no quedó apta por situaciones sanitarias para ser sacrificada y se enajenó, ahí es un ingreso excluido, porque el tratamiento es diferente.
Recordemos que en el IVA, y los que no lo saben, pues lo informamos. En el IVA, que es tal vez el más complejo que existe en el mundo, el que tiene Colombia, aquí los ingresos son exentos, excluidos y no gravados, que es lo que genera gran confusión. Una de las cosas que no entiende la OTE y por eso dice que aquí debe ser todo no grabado o grabado y punto. Pero cuando hablamos de ingresos exentos, excluidos y no grabados, pues tenemos que mirar qué es cada cosa para no confundirnos. Y sea lo primero aclarar que cuando uno habla de ingresos exentos y excluidos, está hablando de bienes que existen para efectos del IVA, que se consideran venta para efectos del IVA. Y los activos no se consideran venta para efectos del IVA. Por eso siempre el IVA va a ser mayor valor del activo. Y aquí hay una condición especial, ¿sí? Y es que yo vendo una ave productora de huevo, estoy vendiendo un activo. En consecuencia, al ser un activo, no aplica el 424 que dice que los animales vivos, la venta de animales vivos son excluidos, porque ese animal vivo no hacía parte del inventario, hacía parte de mi activo. Entonces se debe clasificar como ingreso no grabado. Y ahí van a ver otro efecto que sucede de cara a la proporcionalidad. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que debe ser depreciado. Eso es tal vez un inconveniente que habría que evaluar. ¿Por qué? Porque el oficio 1731/2009 dice que el activo productivo debe estar produciendo durante más de un periodo. Y el periodo fiscal, y hace referencia al periodo fiscal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Así que podría ser que existan aves productoras que pasan de un periodo fiscal a otro y ya hablamos de más de un año, más de un periodo de cara al concepto. Pero sí o sí debe estar produciendo durante al menos un año. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si no produce durante este tiempo, no va a poder aplicar a este beneficio tributario. Y entonces veamos la situación. Primer ejemplo. Resulta que tenemos un ave, producción, y a un aves o a varias aves, que para ponerla en condiciones óptimas de producción se compró alimento por 30 millones de pesos. Y esto tenía un IVA de 1.500.000. ¿Qué pasa en el IVA? Perdón, ¿qué pasa en la renta cuando yo aplico o no aplico el beneficio? Si yo no aplico el beneficio del 258-1, pues lo que va a encontrar es que de 100 millones de ingresos, 75 millones de costos y deducciones, que es más o menos como el tema que uno observa en el sector, tendrá una renta de 25 millones, su impuesto de 8.750.000 y ese va a ser su impuesto neto. La tasa efectiva de tributación sin beneficios del 8,75%. Ahora veamos el efecto del beneficio. Bajo esta misma situación, si yo me llevo este IVA como descuento tributario de 1.500.000, el impuesto neto será de 7.250.000, es decir, que la tasa efectiva de tributación es del 7,25%. Y entonces ahí es cuando con Fernando nos preguntan, oiga, pero ¿por qué si esta empresa que tiene las mismas condiciones mías está bajo este escenario, tiene el mismo escenario mío, ¿por qué su tasa efectiva de tributación es menor a la mía? Y ahí es donde uno dice, no, pues seguramente está aplicando algún beneficio que usted no ha podido, usted no ha aplicado porque no está bien, porque no está planeando, porque etcétera. Y encontramos estos escenarios. Entonces, aquí, por ejemplo, está un caso en el que una persona con las mismas condiciones tiene una tasa efectiva de tributación superior a otra y es por el uso de un beneficio que ahí está, sobre la mesa, sin hacer nada más. Esto es un ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo muy interesante. Y ya les decía a ustedes que hay una gran diferencia entre tratar un ave como activo a tratarla como inventario.
El tratamiento es importantísimo. ¿Cómo usted la tiene ubicada en su contabilidad? Entonces, una avícola tiene ingresos por venta de huevo por valor de 100 millones en un bimestre. Durante ese bimestre vendió aves que ya no están aptas para producir por valor de 25 millones. Para esto, incurrió en pago de IVA por compra de alimento de 8 millones. Con estos datos vamos a ver la diferencia, ¿sí? Resulta que si usted está tratando esta ave como inventario, cuando la venda, eso va a ser un ingreso excluido. Si usted está tratando el ave como activo, cuando la venda va a ser un ingreso no grabado. ¿Y qué sucede? Que el ingreso no grabado no es susceptible de la proporcionalidad del 490. El excluido sí es susceptible de proporcionalidad. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que esos 8 millones que usted pagó de IVA, 6.400.000 es lo que usted se va a poder llevar como descontable. Lo máximo. En aplicación precisamente el 1803 que veíamos al comienzo de esta charla. Ahí, pues usted la embarró. ¿Por qué? Porque usted está clasificando una ave que es productora como inventario y no está bien. Porque las únicas que van en el inventario son las aves consumibles, ¿sí? Volvamos aquí y les muestro el artículo 92 del Estatuto Tributario. Clasifica sus activos biológicos entre productores y consumibles. El activo biológico consumible no es susceptible de depreciación, no se le puede aplicar el beneficio y va a ir al inventario. El activo productor va al activo y es el que le aplica el beneficio aquí en este caso. Entonces, miren aquí cómo usted está perdiendo 1.600.000 en su devolución porque trató mal ese ingreso. Y entonces la cuestión del millón y que vimos en todo lado. No es que la DIAN dice que eso debe ser como excluido, no. Porque es que si usted tiene clasificado eso como activo, no se lo puede clasificar como excluido. Es un ingreso no grabado. Lo dice el estatuto, lo dice las normas NIF, lo dice todo, ¿sí? Entonces, lo dicen sentencias por doquier, ¿sí? Los activos son clasificados cuando se realiza su venta como un ingreso no grabado. Entonces, es ahí como usted lo tiene que tratar y ahí va el tema del impuesto descontable. Si usted lo clasificó como excluido y la DIAN le dice, oiga, no, es que eso va sujeto a proporcionalidad, usted no tiene derecho, pues es que el problema es suyo, porque usted lo clasificó mal desde el comienzo. Entonces, tenga en cuenta este efecto que estamos viendo en este ejemplo. Y veamos otro. Este segundo ejemplo ya con todo revuelto. Entonces, supongamos que en este caso el IVA que se pagó no fue de 8 millones, sino de 9.500.000, de los cuales 1.500.000 es el alimento que se utilizó para la formación de las aves enajenadas. Entonces, ¿qué sucede? Estas aves tuvieron un costo de adquisición de 40 millones. Y si le damos tratamiento activo biológico, no solamente tenemos derecho a la devolución del IVA, sino que también podemos hacer uso del artículo 58-1, que vimos hace un rato, ¿sí? Para aplicar el descuento tributario y también deducciones. ¿Cuáles deducciones? Como depreciación en el costo de adquisición y demás. Entonces veamos este caso. Si yo trato el AVE como inventario, voy a tener los 125, costos y deducciones de 50 millones, una renta de 75 millones, impuesto 26.250, y aquí menos la devolución en IVA, porque es necesario restarlo para determinar una tasa de efectiva tributación real, porque es que a veces se comete el error y lo cometemos la mayoría de tributaristas, porque yo también lo he cometido, y es que determinamos la tasa de efectiva tributación a partir de la renta, pero es que la tasa de efectiva tributación debería incluir todos los tributos, entonces él recibe una devolución de 6.400, pues hablemos realmente de sus impuestos globales. ¿Cuánto pagó? 19.850. Y aquí le da una tasa efectiva de tributación de 15,88%. Ahora veamos el tratamiento activo. El costo del bien enajenado, 13.333.000, que es deducción. Depreciación de una en línea recta, 26.666.000 es lo que se calcula cada depreciación a 18 meses, ¿sí? Ya que debe ser mayor a un año. La renta, aquí en este caso, es 35 millones. El impuesto, 12.250. Además, el IVA
Descuento tributario, 1.500.000. Impuesto neto, 10.750. Y vimos que cuando es activo la devolución es mayor, 8 millones. En total, los impuestos globales de ese señor, 2.750, su tasa efectiva de tributación, 2,2%. Miren cómo se baja. Una planeación súper simple a partir del uso de ese artículo, a partir de la clasificación correcta del AVE como activo. Mayor devolución, menos impuesto de renta, mayor descuento, mayores deducciones, y al final el señor tiene una tasa efectiva de tributación con sus impuestos globales de 2,2%. Entonces, esto es más o menos lo que quisimos nosotros explicarles con Karen en ese artículo que salió de FENAVI, que fue publicado por FENAVI y que pues pusimos a disposición de todos ustedes. Ahora, ¿qué podemos concluir nosotros en este espacio o a partir de lo que estamos viendo aquí? Primero, ¿cómo voy a lograr disminuir la tasa efectiva con aplicando este beneficio? Primero, lo primero, clasificar como activo biológico, sí o sí el AVE, no como inventario. Segundo, deben ser depreciadas y no por menos de un año, lo cual además, ya vieron, me da un derecho y es la deducción de renta, que ya ustedes lo acaban de ver. Ahora, por otro lado, al momento de su enajenación, deben ser clasificadas como ingresos no grabados para no afectar la proporcionalidad del IVA en el descontable y así sí tener derecho a la devolución de lo que corresponde. Lo otro, el IVA que ha sido directamente aplicado a la formación, no lo puedo llevar como IVA descontable. De ahí que, porque de pronto puede suceder que esta clasificación o sonar a trampa y no es trampa, porque es que cuando yo enajeno el AVE, el IVA en el que incurrí para su formación, yo no lo traté como descontable, lo trato como descuento. Y normalmente cuando el AVE se enajena, ya no está produciendo, en consecuencia no se está alimentando, en consecuencia el IVA que estoy solicitando en ese bimestre es directamente relacionado con la producción del huevo. Así que no tendría proporcionalidad y en consecuencia por eso debe ir como no grabado. Pero además el IVA de la formación no lo estoy tratando como descontable, ¿sí? Si yo lo trato como no grabado, voy a tener ese derecho. Por otro lado, esto solamente tiene efecto cuando mi renta es positiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo pérdidas fiscales, pues ¿para qué me voy a llevar un descuento tributario si es que no voy a tener impuesto neto? Entonces no tiene ningún sentido hacer uso de este beneficio. Y el mayor reto que se tiene para lograr usar este beneficio es que el activo fijo real productivo se mantenga por más de un año para efectos de la depreciación. Porque si yo no lo tengo produciendo por más de un año, nada que hacer, perdí el beneficio. Entonces, aquí con esto, yo creo, Cris, que estamos con tiempo para ver algunas preguntitas, ¿no? Claro que sí. No sé si desde el inicio, aquí tenemos algunas, Cristian, si las alcanzas a ver o te las leo. Ven y las miro. Listo. A ver qué podemos responder ahí rápidamente. Bueno, la de la evolución automática ya lo hablamos. Bueno, aquí hay una importante que es muy bueno aclarar porque una pregunta recurrente, Cris, mira, dice, buen día, para solicitar la devolución bimestral se exige 100% de facturación electrónica. Para ese caso es válido el IVA que se paga en banco soportado en extracto y las operaciones a personas no obligadas a facturar soportar en documentos soporte para no obligados a facturar. En teoría, por ejemplo, el que es el documento soporte para no obligados a facturar, ya está en factura electrónica, pero valga la pena aclarar que ese documento, en teoría, se emite cuando una persona no es responsable de IVA, así que no tendría ningún efecto de cara al descontable, cosa contraria que sucede con los extractos.
¿Por qué? Porque los extractos sí tienen IVA en las comisiones, pero no están en factura electrónica. Para eso es necesario aclarar, pues, que el decreto 1625 establece que ese extracto que sacan los bancos, que no son responsables de facturar electrónicamente, es equivalente a un documento soporte, es decir, es igual. No hay que trasladar es un documento soporte electrónico, sino que el mismo extracto del banco es suficiente. Y la DIAN, hasta donde se entiende y hasta donde se conoce, y de pronto si hay alguien o Yuri Catherine ya se fue, tiene bien claro el porcentaje que no es susceptible de estar facturado electrónicamente de cara al 100%, o sea que el 100% es sobre lo que efectivamente es facturable electrónicamente, para que lo tengamos en cuenta frente a esa pregunta. Miramos otro. ¿Cómo hacemos las personas naturales respecto a los activos biológicos? ¿Cómo debemos elaborar la depreciación? Ok, bueno, ahí hay un tema y es la obligatoriedad de llevar contabilidad. ¿Qué dice la norma? Que están obligados a presentar o a llevar contabilidad todos aquellos que se ejecutan actos mercantiles. El tema es que los dedicados a temas agrícolas, pues no están obligados a llevar contabilidad. En consecuencia, pues tampoco en este caso van a llevar la depreciación. ¿Cuál es mi sugerencia? Que básicamente se acojan a llevar contabilidad de precio en línea recta y ahí puedan aplicar ese beneficio. De lo contrario, pues no lo van a poder aplicar y ahí pues hay que hacer el costo-beneficio sí o sí. Buenos días, Cristian. Lo que analizo es que el efecto puede ser la caja, mientras en el IVA descontable lo tomo bimestral o semestral en rentas anual. José, lo que pasa es que, y ahí también quiero aclarar el tema, cuando yo soy productor de huevo, en teoría, mientras yo estoy formando el pollito para que esté en condiciones óptimas para producir, todo ese IVA en la alimentación, yo no lo puedo llevar como descontable, porque va a ser parte del activo, mayor valor del activo. Es más, si lo está llevando como descontable es un error, porque eso no es susceptible de evolución. Entonces, no es un tema de caja, es un tema de recuperación de ese IVA que yo no debería llevar como es contable, sino como mayor valor del activo. Y por allá, por ese lado, yo lo estoy perdiendo porque mi activo resulta ser mayor, pero el IVA nunca lo recupero. Mientras que por este lado hay una opción de recuperarlo disminuyendo la tasa efectiva de tributación. Es básicamente eso. La DIAN como valía, bueno, eso ya. Como tanto, perdone, uy, es que había más hacia arriba. De pronto me salté alguno o es que preguntaron dos Es que veces hay lo mismo. varias, Cristian, dejaron varias. Ok, es que veo varias que ya está, que como que las están repitiendo. Mm, Bueno, la DIAN ya no está para responder cómo cruza la DIAN los ingresos netos presentados en el formato 1803 con los ingresos netos declarados en IVA. Yo podría saber cómo, pero no lo voy a responder, compete a la DIAN. Buen día. En cuanto a devolución bimestral automática, la misma. Muy buenos días. Una duda. En el formato 1460 es claro que en la hoja 2 informamos el sacrificio total de las aves del periodo, pero ¿qué información exactamente deberíamos informar en la hoja 3 del mismo? ¿Debo informar el sacrificio interno o qué debo informar en la casilla que dice factura o guía de degüello? Ok, pero es que la guía, factura o guía de degüello aplica para porcicultores, para los que son de ganado ovino, caprino, bovino. Entonces, para este caso no aplica. Para el caso del, de las aves, sí está el sacrificio total y ahí están las cuotas FONAC, que es el requisito.
El guía de huello no tienen las aves. ¿En qué casos debo aplicar proporcionalidad? Bueno, 490 y 489, ambos cuando yo tengo ingresos exentos, grabados y excluidos. Algunas seccionales de la DIAN exigen que el IVA descontable correspondiente a los bienes que quedaron en inventario no se puede solicitar en devolución. ¿Existe alguna posición? Mire, lo que yo decía un poco cuando estaba haciendo la charla y explicando el oficio. En el oficio nosotros hicimos esa pregunta exactamente. Cuando hay consumo cuando hay alimento que se quedó en inventario y que no fue consumido, si la DIAN realmente puede o no decir desde fiscalización, porque lo que lo dice es fiscalización, no recaudo, valga la pena aclarar, desde fiscalización tiene competencias para determinar cuánto es el saldo a favor susceptible de evolución. La DIAN no responde en este oficio esta pregunta, pero pues sí dice que en teoría lo que preocupaba, que era de cara a la automática, solamente se va a evaluar el periodo objeto de solicitud. Entonces, digamos que ahí se subsana la preocupación, pero con FENAVI nos tenemos que reunir para mirar esa pregunta que no fue respondida, si es necesario llevar el concepto a otra instancia, que ya no será la vía por la vía DIAN, porque pues no se respondió en su totalidad sobre todo esa pregunta en particular. ¿Cuál es la competencia de fiscalización para determinar el saldo a favor susceptible de evolución? ¿Por qué? Porque la competencia de fiscalización entendemos nosotros que va hasta la determinación del saldo a favor, no de lo susceptible de evolución. Eh, entonces, en ese sentido, creeríamos nosotros que los competentes para definir ese punto es recaudo, no fiscalización, que es lo que ha estado ocurriendo. Y además, estamos en esa pregunta que no responde la DIAN, indicando que la única disposición legal que establece el monto máximo para ser devuelto está en el 489 y en el 489 no se habla de eso. Entonces, como que no se comprende porque si la misma DIAN desde fiscalización está avalando ese IVA diciendo que sí procede, ¿por qué más adelante dice que no es susceptible de evolución cuando realmente y legalmente no existe nada que establezca que fiscalización puede determinar un saldo a favor susceptible de evolución y bajo qué normas se ampara, porque tampoco la hemos visto? Ahora, habría que ver cuál es el resultado de eso, si se va a ir más allá o simplemente con el concepto como está conforme. Yo creo que pues aprovechar pues que también todavía hay funcionarios de la DIAN acá, como para que se plantee eso, se verifique eso, porque pues de aquí hace uno a la demanda del concepto porque lo contestaron parcial, pues imagínense, si duramos 6 meses para que respondieran eso desde la DIAN, pues la demanda va a ser mucho más engorrosa, pero si se empiezan a plantear realmente esos interrogantes, que creo que lo están mirando, creo yo, a raíz de esa solicitud de concepto desde la subdirección de devoluciones, pues de pronto ya todo se alinea y ya todo queda como claro, a ver si hay competencia o no respecto a ese punto, y dado que no lo haya, pues que sea recaudo de pronto el que sí tiene la competencia para determinar cuánto es lo máximo susceptible de evolución, tiene competencia para rechazar parcialmente, pero bajo que se ampara. Y por eso creo también que recaudo, pues como que se cuida mucho y por eso exige que sea fiscal el que diga cuánto procede o cuánto no. Sigue la misma diapositiva. Perdón, Cris, pues tú Dime, lees sí. a las personas que están levantando la mano, por favor pueden colocar su pregunta en el chat y así Ok. queda por escrito. Gracias.
Dice, buenos días, hay sentencia que establece que todo el IVA que se incurra en el proceso de formación de activo fijo se pueden tomar como descontable. No, se puede llevar como deducción, pero no como descontable porque no está originando un ingreso al que se le puede imputar ese descontable directamente y además porque es un activo y es un ingreso no grabado, el descontable no puede ser como IVA descontable. Deducción de pronto sí. Mm. En el formulario 300, cuando se arrastra el saldo a favor, se debe tener en cuenta la casilla del IVA llevado al gasto producto del prorrateo. Es decir, en la casilla 84, el periodo siguiente se lleva la casilla. No, pero aquí no debería estar porque si es gasto, eso ya está por allá en renta. Aquí en el descontable se lleva es lo que no es susceptible de devolución, pero que sí procede el descontable. Cuando yo aplico a mí no me gusta usar esa palabra prorrateo porque el prorrateo es algo que dejó de existir en el año 2013, si no estoy mal, 2012, cuando se eliminaron las tarifas del 2, del 30, el 35, el 25 y el 20. Eh, Proporcionalidad, hablemos de proporcionalidad, el 490. Si yo aplico la proporcionalidad del 490, ese valor que va como gasto, mayor valor del gasto, en teoría no debería estar en el descontable. En consecuencia, no tendría por qué arrastrarlo. Si lo está llevando al descontable, esa declaración está mal. Entonces, para que vaya mirando, corrija y se aplique el 10% de una vez antes de que le lleguen por haberla liquidado mal. Cuando se arrastra el saldo del periodo anterior, siendo objetivo, se estaría arrastrando el renglón 92, que se le iba a llevar al gasto. No, Roger, está mal liquidada esa declaración. Buenos días, no, la automática ya, como demuestro que el IVA descontable no, ya lo respondimos durante la charla. Nosotros tratábamos las ventas de aves como ingresos no grabados en fiscalización de IVA, nos hizo cambiar como excluidos. Edison, ahí está mal y de hecho ya hay sentencias a la lata diciendo cómo se clasifica cuando el ave es productora. Ojo con esto, cuando el ave es productora, porque también está el tema de las aves consumibles que no son aptas para llevarlas como sacrificio por cuestiones fitosanitarias y demás, que se venden después, otras se incineran y eso va como no grabado. Es, es así de sencillo. Es posible a los prestadores de servicios utilizados para la formación de las aves que al estar produciéndose un bien excluido se le dé tratamiento de servicio intermedio en la producción y ese IVA de servicio tenga la misma tarifa del bien final. Bueno, aquí es un tema, yo ya sé a qué va esto, pero bueno, siempre hay que ver el bien final. Cuando yo presto un servicio intermedio, si el servicio intermedio es excluido, perdón, si el bien final es excluido, el servicio intermedio también. De hecho, lo hemos visto con varios que son clientes pues, de nosotros desde nuestra firma que manejan esta dinámica. Algunos bienes resultan exentos, otros bienes resultan excluidos, pero ese servicio intermedio va a tener siempre el tratamiento del bien final, para que lo tengamos claro, Jorge. La DIAN dice que arrastró la 93. No, la DIAN dice que se va a arrastrar la casilla 93, pero allí está involucrada la 92. No entiendo la verdad porque este es el IVA que se llevó al gasto e involuntariamente se estaría arrastrando. Insisto, el IVA que se fue al gasto no puede ser llevado como descontable. Si el IVA que se llevó como gasto no puede ser tratado como descontable, tampoco puede ser parte del saldo a favor. En consecuencia, nunca tendría que aparecer ni en la 91, ni en la 92, ni en la 93. ¿Sí? Si el IVA que se llevó al gasto está en la 91, en la 92 y en la 93, es porque el saldo a favor de la 89 está mal. Entonces, toca corregir el impuesto descontable, quitarse ese IVA que se fue al gasto, da menor saldo a favor y calcularse la sanción del 10%. Porque nunca el IVA que se fue al gasto puede estar en el descontable y en consecuencia jamás va a ser parte del saldo a favor. Buenos días. Si se toman los ingresos netos para el formato 1803, no van a coincidir los valores del formato. La DIAN hace eso y verifica. Y es muy fácil.
de verificar, pero ellos lo verifican, si les cuadra. Es importante que den el espacio para preguntar por vos, porque el IVA de las aves que producen huevo la venimos solicitando como descontable y no como descuento tributario. Mira, Luis Carlos, las aves que producen huevo cuando están produciendo, ese IVA es descontable. Cuando están formándose y todavía no están puestas para producir, ese IVA sí va como descuento tributario. No puede ser como descontable porque es que esas aves no están produciendo en ese momento. Entonces ese alimento no puede ir allá. Si está mal clasificado, ¿en qué momento puedo realizar el cambio? En caso de, no sé de qué estamos hablando ahí en esa pregunta. La otra dice, en caso de que el exento en sugerida es mayor al declarado, porque el excluido también quedó con TAT 0, no aplica la devolución automática. Y eso es incorregible hacia atrás, ya quedó así clasificado en la factura. Lo que debe hacer es a partir de este momento corregirlo. Por la proporcionalidad, algunas facturas con descontable no se toman completa. ¿Cómo se debe reflejar en el 1439? Es que el 1439 debe coincidir con mis descontables. Algunos funcionarios de la DIAN, algunos eh, solicitan que el 1439 vayan todas las compras que se hicieron. Yo difiero de eso porque las compras que se hicieron, hay un IVA gasto y hay un IVA descontable. Y el formato se llama relación de impuestos descontables, no relación de IVA pagado. En consecuencia, la relación de impuestos descontables debería ir por el valor que yo tengo en mi declaración. Ahora, si está por mayor valor, no está mal, no está mal, pero lo que nunca podría hacer la DIAN es solicitar que en el 1439 se incluya además el IVA pagado que fue al costo gasto. No podría ser. Si está por mayor valor, bien. Si está por menor valor, mal, porque si es causal dinamisor. Pero eso es lo que debería pasar. Puedo solicitar la devolución de IVA último periodo 2024, así no haya presentado la renta del 2024. Bueno, en teoría, no. Pero si cumple con el 100% de facturación electrónica, ese requisito del 477 no es necesario cumplirlo. Ya bien lo dice el concepto que eso se va por el parágrafo 5 del 855. Y pues, Cris, hasta ahí fueron todas las preguntas. Uy, venga. Uy, aquí sale una pregunta que, Cristina, sí quiero responder. ¿El número de solicitudes ordinarias que son 2 veces en el año no afectan las bimestrales? Si es bimestral, no se ve afectado. Pero ojo con esto. Digamos que hablemos del caso en el que puedo solicitar el último periodo del 2024, así no haya presentado la renta del 2024. Ya les dije que es requisito. Pero, digamos, ya presentó la renta del 2024. Solicita el sexto bimestre del 2024. Y usted cree que se lo devolvieron porque cumple con la facturación electrónica al 100%. Pero resulta que la DIAN se lo devolvió era porque usted ya había presentado la renta del 2024 y se fue por 477. Primera solicitud del año. Entonces solicita el primer bimestre del 2025, que también le pide la renta del 2024. Y en el primer bimestre del 2025 tampoco cumplió con facturación electrónica. Le volvieron 477. Ahí ya va 2 solicitudes en el año. Y usted piensa que está cumpliendo. Y va a solicitar el segundo bimestre. Y la DIAN le inadmite y le dice, oiga, es que usted no cumple. Y dice, pues, ¿cómo no? Si me volvió el sexto y el primero, sí. Pero la DIAN le volvió por 477 y allá agotó usted las 2 veces en el año. Quiere decir que segundo, tercero, como no cumplía con bimestral, se le fueron para 2026. Es muy importante tenerlo en cuenta. Usted tiene que estar seguro que cumple con el requisito de facturación electrónica al 100% cuando hace una solicitud bimestral. De lo contrario, el consejo siempre es arrastrar y hacer primero, tercero, cuarto, sexto. Aunque no es obligatorio arrastrar,
Cuando la DIAN le dice a usted arrastre, le está haciendo un favor, porque usted no cumple con la bimestral. Entonces, cuando usted arrastra, puede llegar a esas 2 solicitudes al año sin problema.